Buenos días. Primero quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría por la invitación. Quizás ya por el acento pueden saber que soy de Chile. Llevo muchos años viviendo en Estados Unidos, pero naturalmente siento que América Latina es mi país y por tanto, particularmente cuando vengo a Colombia, me siento como en mi propia casa. Hoy quiero hablar de un nuevo paradigma, una nueva manera de entender el rol de la pediatría en la medicina en general y ponerles como ejemplo para ese nuevo paradigma los estudios científicos que se han hecho en los últimos años en el campo de las enfermedades respiratorias y particularmente de su historia natural. Para ser más claro, hoy quiero proponerles una idea que naturalmente no es mía, pero es una idea que es la idea esencial de la pediatría del siglo XXI. Y es de que las raíces de las enfermedades crónicas del niño, pero también del adulto, se encuentran en los primeros años de vida. O para decirlo de otra manera, el inicio en edad pediátrica de las condiciones fundamentales para el desarrollo de las enfermedades crónicas. Esta nueva idea ha cambiado de manera radical, pienso yo, y continuará cambiando de manera radical el rol de la pediatría. El pediatra del futuro, el pediatra del 2080, no será el pediatra que solo trata al niño, será el pediatra que trata al adulto, que ese niño va a ser. Y yo quiero demostrarles con datos que ha obtenido nuestro grupo, pero también muchos otros grupos, que esto es fundamentalmente cierto, o al menos que hay datos muy fuertes que apoyan la idea de que el futuro de la prevención primaria de las enfermedades crónicas se encuentra en la infancia. Y voy a hablarles de lo que sé, que es de las enfermedades respiratorias, pero sobre esto mismo hay muchos otros estudios en muchas otras enfermedades que, de nuevo, apoyan esta idea nueva, fundamental de la pediatría. Esta idea nace de estudios longitudinales hechos en parte en Estados Unidos, pero también en Europa, en Inglaterra. El estudio llamado de la Cohorte Nacional de 1958 en Gran Bretaña demostró por primera vez que si niños son seguidos hasta que son adultos, la inmensa mayoría de los casos de asma que se van a desarrollar hasta la edad adulta, estos casos presentan sus primeros síntomas en los primeros años de vida. Y si es así, la prevención primaria de la enfermedad tendrá que ocurrir antes que se presenten los primeros síntomas. Y por tanto, si el inicio de la enfermedad respiratoria crónica, obstructiva, está en los primeros años de vida, es en los primeros años de vida que hay que estudiar sus factores de riesgo. Sabemos hoy que el asma es una enfermedad crónica inflamatoria, pero ¿por qué se desarrolla esta inflamación crónica en el niño y en el adulto asmático? Pues bien, hay una cantidad muy heterogénea de mecanismos. Hemos descubierto que el niño asmático que ustedes ven a la edad de 7, 10 o 12 años no está afectado por una enfermedad única. Puede tener, si ustedes van a estudiar los contenidos de su respuesta inflamatoria, puede tener muy distintos tipos de contenidos inflamatorios. Y si es así, estamos crecientemente entendiendo que se trata de una enfermedad en la cual distintos fenotipos se manifiestan clínicamente como obstrucción crónica. Me gusta decir, un poco para provocar, que en el asma estamos hoy como estábamos en las enfermedades de la rodilla en el 1600. En el 1600 el dolor de rodilla era dolor de rodilla. Y por tanto se trataba a todos igual, con salazo, ¿no? Se les quitaba la sangre y todos se morían, por supuesto. Se morían los que tenían dolor de rodilla por lupus, se morían los que tenían dolor de rodilla por
cáncer, se morían los que tenían dolor de rodilla por artritis, etc. Pero hoy, como ustedes pueden ver por lo que yo les digo, llamamos al dolor de rodilla artritis, lupus, cáncer, etc. No lo llamamos dolor de rodilla. Al asma, hoy todavía lo llamamos asma. Y todo lo que es obstrucción bronquial recidivante la llamamos asma. Pero son distintas enfermedades que convergen en esa característica. Por tanto, preguntas esenciales para entender las raíces tempranas o pediátricas del asma son: ¿nacemos asmáticos? ¿Nacen el niño que ustedes ven a los 3 años y que de nuevo lo ven a los 7? ¿Nace con asma o adquiere la enfermedad? Y si la adquiere, ¿cuándo la adquiere? ¿Y por qué la adquiere? ¿Y cuáles son los factores moleculares que determinan que la adquiera? Porque si supiéramos estos factores moleculares, podríamos naturalmente intervenir. Estas son las preguntas fundamentales, porque como verán en un momento, una vez que el niño ha llegado a la edad de entre 8 o 9 años con asma crónico, ya es un candidato al asma crónico del adulto. Para estudiar estos fenómenos, yo he estado involucrado en Estados Unidos en lo que se llama el estudio respiratorio de los niños, que fue iniciado por colegas míos cuando yo no había llegado todavía a Estados Unidos. Yo llegué al 87, y ellos tuvieron la sabiduría de enrolar al nacer 1.200 niños de una población general. Y les debo decir que ahora soy yo el investigador principal y estos niños tienen ahora 30 años, son adultos. Y continuamos a seguir 850 de ellos. En los últimos 30 años hemos estudiado en estos niños sistemáticamente cuándo empiezan a tener sibilancias, cuándo dejan de tenerlas, cuáles son los factores que determinan una de otra, y hemos definido nuevos fenotipos de el asma infantil. Fenotipos que han, por suerte, resistido el paso del tiempo. Siempre me gusta decir que yo empecé, a pesar de que ahora estoy en Estados Unidos y dirijo un centro de investigación muy grande, empecé como un pediatra general. Y siempre me gusta decir que es posible para un pediatra general, simplemente observando atentamente, descubrir cosas que pueden tener una gran importancia. Nosotros fuimos los primeros en describir lo que se llaman los fenotipos de la enfermedad respiratoria obstructiva crónica del niño. Y esos fenotipos fueron definidos porque en mi práctica pediátrica general, donde yo empecé, noté que cuando observaba a un niño en los primeros 3 años de vida con sibilancias, incluso graves, y después lo volvía a tratar de seguir más adelante durante el periodo preescolar, de repente esos niños desaparecían, no los veía más. Y venían a los controles cada año. Yo le preguntaba a los padres, ¿qué pasó? Este niño que sibilaba tanto, y me decían, no, ya no sibila más. Entonces se nos ocurrió la idea de que podía haber distintos fenotipos de sibilantes en los primeros años de vida, y propusimos la clasificación que ustedes ven aquí, que es que hay sibilantes transitorios, aquellos persistentes que tienen síntomas hasta los 3 años, pero que siguen a los 6, y los tardíos, que comienzan después de los 6 años. Pero esa definición fue a priori basada en una observación con los ojos abiertos en una práctica normal pediátrica general. La importancia de esto era que si el asma empieza en los primeros años de vida y si allí están sus raíces, era importante distinguir a los que tenían verdaderamente el asma del futuro y aquellos que estaban sibilando habitualmente con infecciones virales y que solamente tenían síntomas transitorios que desaparecerían después de los primeros 3 años. Para poder entender cuáles eran las características de estos niños, era necesario hacerles función pulmonar al nacer, porque como les decía hace un minuto, una pregunta esencial es: ¿se nace asmático o se hace asmático? Y usando esta técnica que ven aquí, que es poner una bolsita de plástico alrededor del tórax del niño con una fuente de presión para poder presionar sobre el tórax en el momento del fin de la inspiración en el niño y para producir una curva flujo-volumen, podemos medir por primera vez, inmediatamente después de nacer, la función de la vía aérea.
Lo que creamos fue lo que se llama una curva flujo-volumen. A la izquierda ustedes ven la de un niño con displasia broncopulmonar, muy obstruido, y ustedes pueden ver que en el punto donde está la raya, en el punto 0, se puede observar que hay un flujo máximo en ese punto, en el punto 0, que es muy bajo. En cambio en un niño normal es un flujo muy alto. Se trataba de crear en el niño pequeño el mismo tipo de curva que podemos crear en el niño mayor o en el adulto con un soplido voluntario. Y nos permitía, por tanto, estos son niños que tienen menos de un mes de edad, ya al mes de edad o antes, determinar la función pulmonar en el niño pequeño y por tanto ver si ya estaba alterada la función pulmonar en el niño pequeño que después desarrollaría asma o no lo estaría. Y después seguimos a estos niños con función pulmonar que medimos de manera similar a la edad de 6 años y luego con soplidos voluntarios a la edad de 11 y a la edad de 16 y después a 22 y 26 con resultados similares a los que ustedes ven aquí. Y representamos la función pulmonar en estos distintos grupos relativa a sus coetáneos a las distintas edades. Por tanto, lo que ustedes ven aquí es que la media es 0. El niño que tiene función pulmonar más baja que sus coetáneos tiene un valor negativo y mejor que sus coetáneos un valor positivo. Las curvas cerradas negras son los niños que nunca tuvieron sibilancia en los primeros 6 años de vida y ustedes pueden ver que tienen una función pulmonar relativa a sus coetáneos un poco mejor que la de los otros niños. Pero muy interesantemente descubrimos entonces los sibilantes transitorios, que son el cuadrado negro, nacían con función pulmonar muy baja, mejoraban con el tiempo, como ustedes pueden ver, relativo a sus congéneres, pero mantenían una función pulmonar más baja a lo largo de toda la infancia, incluso la adolescencia. O sea, el sibilante transitorio es un niño que tiene una función pulmonar alterada al nacer. Factores que determinan función pulmonar alterada al nacer: el humo de cigarrillo de la madre, el estado de prematuro, crecimiento inadecuado en el útero. Hay muchos factores que lo determinan, pero que no tienen que ver esencialmente con las causas fundamentales del asma en el niño mayor. De hecho, los niños que son los que más probablemente son los futuros asmáticos son los círculos blancos. Y ustedes pueden ver, relativo a sus congéneres, estos que son los sibilantes persistentes, que sibilaban los 3 primeros años de vida y seguían sibilando a la edad de 6 años, nacen con una función pulmonar que es un poco más baja que la de los niños normales, que nunca sibilaron, pero que no es significativamente más baja. Y sucede que en los primeros 6 años de vida esta función disminuye relativo a sus congéneres, se produce una alteración de la función pulmonar en esos niños que ocurre principalmente, disminuye durante esos primeros 6 años de vida. Lo que trato de decir es que en el futuro niño con asma que está representado en los primeros 6 años de vida por el sibilante persistente, o sea, el niño que sibila durante los primeros 3 años y que sigue sibilando a la edad de 6 años, la alteración de la función pulmonar, que es característica de los individuos con asma, se produce durante esos primeros 6 años de vida. Y no persiste más allá de los... Estos son los niños con sibilancia persistente. Como ustedes pueden ver, tienen una función pulmonar alterada a lo largo de la infancia, eso ya lo sabíamos, pero lo que nosotros descubrimos es que esa alteración se produce durante los primeros años de vida. Es decir, se produce entre los 0 y 6 años. Y tiene sentido, porque es el periodo durante el cual el pulmón crece más rápidamente que lo que va a crecer durante toda la vida. Eso está acompañado, y como hemos perdido un poco de tiempo, trataré de ir un poco más rápido, está acompañado con una persistencia de las sibilancias en estos niños, que es esta parte negra de la curva, que ocurre a los 8, a los 11, a los 13, a los 16, y si seguimos a los 22 también, que indica esencialmente que es entre los sibilantes persistentes, pero también entre los sibilantes tardíos que se produce la continuación del asma. No hay muchos niños que desarrollan nueva asma grave, representada por la parte negra de estas columnas,
en los que fueron transitorios o los que no se jubilaron en los primeros 6 años de vida. La parte más sustancial de la prevalencia del asma ocurre por una incidencia en los primeros años de vida. ¿Por qué esto es importante? Es importante, y aquí está lo que trataba de decirles hace un minuto, las raíces pediátricas de la enfermedad crónica, porque si tomamos este estudio hecho antes que el nuestro por el doctor Sears, lo que vemos muy claramente es que estos niños, en este caso niños que tienen asma crónico, en otras palabras, que se transformaron en adultos que persistentemente sibilaban a los 18, a los 21, a los 26, y ahora él muy recientemente ha publicado los datos a la edad de 32 años. Estas personas que tienen la enfermedad crónica del adulto, el asma crónico del adulto, empezaban con función pulmonar ya baja a la edad de 9 años. Y no es que hayan perdido mucho más función pulmonar después de los 9 años. Lo que iban a perder, lo perdieron en los primeros 9 años de vida. Y yo puedo decir, por nuestros datos, lo perdieron en los primeros 6 años de vida. ¿Hay algún correlato anatómico de esto? Sí lo hay. Y la doctora Zaglani con Andy Bush en Inglaterra hicieron algo que es extraordinario. Tomaron niños sibilantes en los primeros 2 años de vida y midieron cuánto era en micrómetros, cuánto era la membrana reticular basal de la vía aérea, cuánto era ancha en estos niños. Ustedes pueden ver en los niños asmáticos, tiene un grosor mucho mayor que en niños no asmáticos o en adultos. Pues bien, los niños pequeños que están sibilando en los primeros 2 años de vida todavía no tienen ningún aumento del grosor de la membrana reticular basal de la vía aérea. No han desarrollado todavía, no nacieron con un aumento de ese grosor, que es una indicación de remodelación de la vía aérea debida a la inflamación crónica. Y sin embargo, ya entre los 2 y los 5 años se produce dicho aumento. Aquí está en la misma doctora Zaglani, que tomó niños un poquitito mayores con asma más crónico, estos que serían nuestros persistentes, y ya hay un aumento de cuánto era ancha la membrana reticular basal en estos niños. Estos son los niños con asma. En otras palabras, lo que nosotros vimos con función pulmonar que caía, ellos lo demostraron también a nivel anatómico. Quiero llevar mi argumento un poco más lejos. Uno de los argumentos que casi siempre yo escucho cuando digo esto, las raíces del asma están en la infancia, es de especialistas de adultos que dicen, mira, todo lo que tú quieras, pero yo te aseguro que yo veo sujetos de 20, 30, 40 años cuyos primeros síntomas ocurren a los 20, 30, 40 años y no se recuerdan nada que les pasó nunca cuando eran niños. Entonces nosotros quisimos responder a la pregunta, ¿hay algo ya anormal en un adulto que empieza su enfermedad como adulto? ¿Hay ya algo anormal en la infancia en dicho adulto? Y para ello, usando nuestro seguimiento, que nos permite, porque seguimos a los niños cada 2 años y por tanto no es que nos basamos en cuánto pueden recordar y en una anamnesis, nos basamos en nuestros propios datos, que entre paréntesis son mucho más precisos que lo que los adultos de 22 o cualquiera sea su edad recuerdan. Pues bien, nosotros identificamos un grupo de muchachos de 22 años o adultos jóvenes de 22 años que nunca habían tenido asma antes de los 16 años y que entre los 16 y los 22 desarrollaron la enfermedad. Y los comparamos con niños que habían tenido asma, con estos que serían los persistentes que llamamos continuos aquí, y con aquellos que nunca habían tenido asma o que habían perdido el asma. Para responder a la siguiente pregunta, ¿hay algo que esos niños tenían cuando niños, que estos adultos tenían cuando niños, que nos permiten distinguirlos de sus congéneres? Y lo que hicimos fue que medimos la hiperreactividad bronquial en estos niños. Habíamos medido la hiperreactividad bronquial a la edad de 6 años, utilizando un aparato que ahora no tengo tiempo para describirles, pero que nos permitía determinar a los 6 años si respondían al aire frío más que sus congéneres. Y esto fue lo que encontramos, que se publicó en el Lancet hace un par de años.
Aquí tienen ustedes los niños con asma que desapareció, que la tenían a los 16, pero que a los 22 ya no la tenían, y a la edad de 6 años tenían hiperreactividad bronquial, como la tenían los que siempre habían tenido asma. A lo largo, a los 6 años también ellos tenían hiperreactividad bronquial. Nada nuevo, sabíamos ya eso, pero lo que no sabíamos es esto. Y es de que en adultos que desarrollan asma por primera vez como adultos, que nunca antes habían tenido síntomas, ya había hiperreactividad bronquial a los 6 años. ¿Qué significa esto? Que se confirma la hipótesis, en nuestra opinión, que las raíces del asma, quizás de la mayor parte de las asmas, están en procesos de desarrollo anormales que ocurren durante los primeros años de la vida, que muy probablemente son el resultado de interacciones entre genes y ambiente en esos primeros años. Les muestro aquí como una nueva demostración de la importancia del desarrollo del desarrollo de la vía aérea y del desarrollo del pulmón. En el desarrollo del asma, la función pulmonar a los 22 años de distintos tipos de niños con distintas progresiones de su enfermedad. Aquí ustedes ven los niños que nunca tuvieron asma, y esto está todo expresado relativo a sus congéneres, por tanto la media de la población es 0, los que tienen buena función pulmonar están acá arriba, los que tienen mala función pulmonar están acá abajo. Estos son niños que nunca tuvieron asma, ahora medidos como adultos, y estos son aquellos que desarrollaron asma entre los 16 y los 22 años, tienen una función pulmonar significativamente más baja que los que nunca tuvieron asma. Pero lo que es más interesante es lo que está expresado aquí. Aquí están los adultos de 22 años, cuya asma era inactiva a los 22 años. Y ustedes pueden ver que su función pulmonar a los 22 años depende de cuándo desarrollaron el asma. Más temprano desarrollaron el asma, más baja es su función pulmonar. Miren ustedes lo que pasa con los crónicos, lo mismo. Incluso entre los crónicos, incluso entre aquellos que tienen asma a la edad de 22 años, cuando la habían tenido antes de los 16, la función pulmonar es estrictamente dependiente de cuándo desarrollaron la enfermedad. Si la desarrollaron en los primeros 2 años de vida, tienen la peor función pulmonar. Esto lo que indica, una vez más, es que las raíces de la enfermedad crónica obstructiva del adulto muy probablemente se encuentran en la infancia. Los pediatras del futuro serán preventólogos de las enfermedades de los adultos. Es una dimensión de la pediatría que nace en el siglo XXI. Quiero terminar muy brevemente presentándoles un esfuerzo que nosotros hicimos en un estudio que se llama PIC, para tratar de prevenir este desarrollo precoz de la enfermedad. Nuestra idea era que si había esta progresión desde una etapa inicial en la cual esencialmente la enfermedad asmática era una enfermedad no crónica, con una progresión hacia la enfermedad crónica, y si teníamos un medicamento como los corticosteroides inhalados que podían tratar exitosamente los síntomas de estos niños pequeños con enfermedad obstructiva crónica, quizás podíamos también alterar la progresión natural de la enfermedad. La idea era que quizás el tratamiento de la inflamación que usamos para tratar los síntomas podía ser el tratamiento de la progresión de la enfermedad. Este es quizás el primer intento, de un modo u otro, de prevenir la enfermedad del adulto tratando al niño muy pequeño. Y este es el estudio PIC, que es un estudio en el cual investigamos si los corticosteroides inhalados podían cambiar la historia natural de la enfermedad. Muestro estos resultados en parte para mostrarles un fracaso y en parte para mostrarles qué se puede aprender de un fracaso. Y nuestra idea era seleccionar niños a alto riesgo y después tratarlos por 2 años o con corticosteroides inhalados o con placebo, pero observar el resultado final del tratamiento no durante el tratamiento mismo, sino durante un periodo de observación en que suspendimos tanto
el placebo como el corticosteroide inhalado. En otras palabras, determinar si tratando por 2 años podíamos cambiar la historia natural de la enfermedad y quizás, ¿por qué no?, prevenir la enfermedad del niño mayor y del adulto. Usamos el índice predictivo de asma, que es bastante conocido, uno en el cual se trata de niños que tienen sibilancias persistentes, pero que tienen o un padre con asma, o dermatitis atópica, o están sensibilizados a aeroalergenos, o tienen 2 criterios menores de los que están indicados aquí. Nosotros habíamos demostrado con el doctor Castro Rodríguez que esto es un índice de predicción decente, no perfecto, pero decente, de niños que a los 2 o 3 años iban a ser los futuros asmáticos. Tienen la capacidad de predicción de aproximadamente 60-70%. Y nosotros lo que hicimos es que medimos durante el 3er año, después de haberlos tratado y suspendido el tratamiento, si tenían, cuáles eran los días en los cuales no tenían episodios durante ese periodo. Y estos son los resultados, pero se los muestro principalmente por 2 razones. Primero, para demostrarles que el corticosteroide inhalado en niños a alto riesgo de asma es efectivo. Estos son los días en los cuales los niños no tenían síntomas. Noten que estos son niños elegidos porque tenían una enfermedad muy activa y sin embargo, activa como era, pasaban el 95% de sus días sin síntomas. La enfermedad asmática empieza en la inmensa mayoría de los niños como una enfermedad intermitente. Les digo a ustedes lo que les digo a los fellows: si hay un niño que tiene sibilancias, pequeño, de 2, 3 años, 1, 2, 3 años, que tiene sibilancias todos los días, hay que hacerle una investigación para algo distinto a ser un lactante sibilante. Eso es muy raro en un lactante que solo es sibilante que tiene una predisposición a la obstrucción bronquial. Una primera cosa muy interesante que pasó fue que los niños tratados con fluticasona, en este caso, y entre paréntesis no tengo ninguna relación con GlaxoSmithKline o con ninguna otra compañía farmacéutica que tiene que ver con los corticosteroides, los niños tratados con fluticasona tuvieron menos días con episodios que los niños tratados con placebo. Pero la segunda cosa que ustedes pueden ver que es muy interesante en los niños tratados con placebo es que la enfermedad asmática empieza como una enfermedad intermitente y con el tiempo se va haciendo cada vez más crónica. O sea, empiezan con 95% de los días en los cuales no tienen síntomas y terminan con 85% de los días. Y eso significa que tienen en el año, si ustedes calculan dentro de un mes, significa que tienen 3-4 días con síntomas en ese mes. Y esto, sabemos, continúa haciéndose cada vez más crónico. O sea, se produce una remodelación de la vía aérea, una alteración de la función pulmonar y una cronicización de los síntomas. Las 3 cosas suceden al mismo tiempo. Y la tercera cosa que es importante en este estudio es que la diferencia en síntomas entre los niños tratados con fluticasona y los niños no tratados con fluticasona persiste hasta que suspendemos el tratamiento. En el momento en que suspendemos el tratamiento, las 2 curvas convergen y aunque los hayamos tratado por 2 años, todos los días, 2 veces al día, con fluticasona, o el resultado hubiera sido el mismo con cualquier otro corticosteroide, al final del tratamiento los 2 grupos convergen en el mismo punto. O sea, no logramos prevenir los síntomas futuros con el tratamiento antiinflamatorio presente. Muy importante desde el punto de vista terapéutico, logramos claramente disminuir las exacerbaciones, los ataques de tipo asma en estos niños pequeños con el uso de los corticosteroides diarios. En los niños a alto riesgo, con un índice predictivo positivo de asma, positivo, los corticosteroides inhalados diarios son efectivos. Y eso es válido para todos los corticosteroides, pensamos nosotros, que están disponibles en el comercio. Si son efectivos en niños que no tienen un índice predictivo positivo, no lo sabemos, y estamos en este momento haciendo estudios para tratar de demostrarlo. Hay resultados muy contradictorios de distintos estudios, pero el estudio PIC demuestra definitivamente que una manera de prevenir ataques y síntomas diarios en niños con obstrucción bronquial
y un índice predictivo positivo en los primeros 2-3 años de vida son los corticosteroides inhalados. Me salto esto. En la función pulmonar mejoró durante el tratamiento en los niños tratados con corticosteroides inhalados. Y sin embargo, una vez que suspendimos los corticosteroides no había ninguna diferencia entre los dos grupos. No logramos detener la marcha de la enfermedad asmática en estos niños. Entonces, para terminar, ¿qué he querido darles como un mensaje? Primero, un mensaje general. Lo repito, la pediatría del futuro es la pediatría de la prevención de la enfermedad crónica del adulto. Hay ahora datos no solo en el asma, sino también en la EPOC, en las enfermedades cardiovasculares, en la hipertensión entre estas enfermedades cardiovasculares, pero incluso en el cáncer, de que las raíces de muchas de estas enfermedades están en alteraciones del desarrollo. El gran desafío del futuro para los pediatras es cómo vamos a atender al niño que tenemos al frente, pero también cómo vamos a atender al adulto que en el futuro tenemos al frente. Ese es el gran desafío del siglo XXI. Respecto a lo que les he hablado específicamente de las enfermedades respiratorias infantiles, lo que hemos descubierto es que los corticosteroides inhalados son efectivos para tratar la clínica de la obstrucción recurrente del niño, pero no son efectivos para tratar la alteración del desarrollo que está presente en estos niños, que hace que se predispongan para una alteración crónica de la función pulmonar y, si fuman, para la EPOC. ¿Cuál es esta parte? Es, como ya trataba de decirles hace un momento, el gran desafío de hoy, en el cual estamos involucrados nuestro grupo también. ¿Cuáles son los factores de crecimiento que se alteran, que no son sensibles a los corticosteroides? ¿Cuáles son las células que intervienen en este proceso de alteración del desarrollo? Creo que es, como digo, un desafío que quizás podrá ser en el futuro que podamos tener la esperanza de prevenir las enfermedades crónicas del adulto. Les agradezco mucho su atención.